En este video, factorizaremos las expresiones cuadráticas en el coeficiente principal a es menor que 0 usando la gráfica de la función cuadrática relacionada. Bueno, si consideramos que la función cuadrática y es igual a x al cuadrado más bx más c, podemos escribir esto en la forma a veces la cantidad x menos r sub 1 multiplicado por la cantidad x menos r sub 2, donde r sub 1 y r sub 2 son los ceros de la función cuadrática. Recuerde, los ceros son los valores de x que hacen que o el valor de la función sea igual a 0, lo que significa encontrar los ceros. Localizamos las intersecciones horizontales de la gráfica. Recuerde que al graficar la función cuadrática en el plano de coordenadas, si buscamos las intersecciones horizontales, hay tres posibilidades. Podemos tener dos intersecciones horizontales distintas, lo que nos da dos factores binomiales distintos, o podemos tener una sola intersección horizontal donde el gráfico toca el eje horizontal y se recupera, donde esto nos da un doble cero donde decimos que r sub 1 y r sub 2 son iguales al 0, lo que nos da dos de los mismos factores binomiales. Y si no hay intersecciones horizontales, no hay factores binomiales. Volviendo a nuestros ejemplos, para factorizar negativo 4x al cuadrado más 25 usando un gráfico, necesitamos graficar la función cuadrática y es igual a negativo 4x al cuadrado más 25. Para ahorrar tiempo, ya graficaba la función aquí a la derecha. Observe cómo tenemos dos intersecciones horizontales, una aquí a la izquierda y otra aquí a la derecha, donde el par ordenado para este punto es negativo 2.5,0. Negativo 2.5 es negativo 2 y media o negativo 5 mitades. Vamos a usar la fracción impropia de las 5 mitades negativas y luego coma 0. El par ordenado para este punto 2.5,0. Vamos a usar 5 mitades, 0. Entonces ahora sabemos que el coeficiente de x al cuadrado, es negativo 4. Dejemos que r sub 1 sea igual a 5 mitades negativas, y dejaremos que r sub 2 sea igual a 5 mitades. Lo que significa que la expresión en la forma a veces la cantidad x menos r sub 1 vez la cantidad x menos r sub 2 sería que es negativa 4 veces la cantidad x menos r sub 1 es x menos 5 mitades negativas, lo que se simplifica a x más 5 mitades. Y entonces x menos r sub 2 es x menos 5 mitades. Entonces, si bien esto podría considerarse una forma factorizada, normalmente no dejamos fracciones en los binomios. Debido a los denominadores de 2, si multiplicamos cada binomio por 2, podemos borrar las fracciones de los binomios. Podríamos escribir negativo 4 como negativo 1 vez 2 veces 2, así que cambiemos el orden de este producto, y escribamos esto como negativo o negativo. Multiplicado por 2 veces la cantidad de x más 5 mitades multiplicado por 2 veces la cantidad de x menos 5 mitades. Y ahora para limpiar las fracciones distribuiremos 2 aquí y distribuir 2 aquí. En lugar de tener uno negativo aquí, vamos a escribirlo como negativo. Y luego distribuir 2 tenemos 2 veces x, eso es 2x más 2 veces 5 mitades simplifica a 5. Distribuyendo 2 aquí tenemos 2 veces x, o 2x, y luego menos nuevamente 2 veces 5 mitades se simplifica a 5. Entonces esta sería la forma factorizada de la expresión dada. Ahora, para la segunda expresión, comenzamos graficando y es igual a x cuadrado negativo más 5x más 36. Ya he graficado esta función a la derecha y noto cómo podemos determinar fácilmente las intersecciones horizontales. Tenemos uno aquí en 4,0 negativo, y uno aquí en 9,0. Mirando la expresión, sabemos que el coeficiente de x al cuadrado, es negativo. R sub 1 es negativo 4 y R sub 2 es positivo 9. Escribir la expresión en la forma a veces la cantidad de x menos r sub 1 vez la cantidad de x menos r sub 2 nos da negativo 1 vez la cantidad de x menos negativo 4, que se simplifica a x más 4 y luego multiplica por x menos 9. Nuevamente, esto se consideraría la forma factorizada. Podemos dejar el negativo aquí o simplemente escribir esto como negativo y luego la cantidad de x más 4 veces la cantidad de x menos 9, es correcta.
Espero que hayas encontrado esto útil.